Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a estar leyendo hoy, vamos a terminar, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo del 16 al 21. Y dice así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Bien, vamos a comenzar orando. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, que en ella nos muestra el camino que debemos tomar. Te ruego que seas tú quien nos hable el día de hoy, que quites cualquier cosa que esté de más. Gracias por la bendición que es tener esta palabra y te ruego que podamos ponerla en práctica, no solamente en nuestro entendimiento, en nuestra mente, Señor, sino que también en nuestro corazón. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, oramos. Amén. Bien, ya estamos ya finalizando la carta en donde Juan se despide y quiere continuar la exhortación que ha venido haciendo desde el principio de la carta, que es un llamado a su pueblo para que se alejen de la oscuridad, que anden como es digno, que anden como debe andar el creyente. Y una de las cosas que se repite constantemente es este juego de el creyente, si dice que lo es, debe vivir como tal. Alguien que dice que anda en la luz no debe andar en tinieblas, no debe habitar en ellas. Pero no solamente velamos por nosotros, velamos también por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Porque no hemos venido a la tierra cada uno a vivir su vida, su relación con Dios y los demás, bueno, ya verán, no. Nosotros vivimos en comunión unos con otros, ¿cierto? El Señor quiere usar a su iglesia, quiere usar a su iglesia en este mundo. Y ahora vamos a ver un pasaje que está hablando un poco de eso. Bueno, así como el creyente debe permanecer en luz, su iglesia también. Por lo cual lo que viene a continuación es fundamental. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Quisiera destacar que dice, si alguno viera a su hermano. Por lo tanto, aquí estamos hablando de los creyentes. Esto no aplica para los no creyentes. Esto es exclusivamente para la iglesia. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, podemos interceder por él ante Dios, a fin de que Dios le salve la vida, que vuelva a esta comunión con Dios. Aquí hay un tema que habla esto de los pecados de muerte y pueden haber distintas interpretaciones, pero nosotros estamos hablando de hermanos que no hayan cometido un pecado por el cual Dios no los vaya a castigar de tal forma que mueran. Estamos hablando de un pecado del cual ellos se puedan arrepentir. Por lo tanto, no puede ser un pecado como, por ejemplo, blasfemar en contra del Espíritu Santo o alejarse de Dios a tal punto de negarlo, porque el tal no es creyente, aún no tiene vida, aún está muerto espiritualmente. Por lo tanto, independiente del pecado que haya sido, si realmente la persona es creyente, podemos orar por él, para que pueda volver a los caminos del Señor, para que pueda ser restaurado. Aquel que Dios no haya emitido un juicio en donde esta persona morirá a causa del pecado que ha pasado en las escrituras antes, podemos orar, interceder. Básicamente lo que está diciendo aquí es que debemos orar cuando alguien peca. Ojalá que no sea un pecado de muerte. Por lo tanto, hermano, si tú estás pecando
deliberadamente, y crees que esto no tiene consecuencias, ten cuidado, ten cuidado. Debemos orar por ti, pero no abusemos de la gracia y la misericordia del Señor. Puede ser fatal. Considerando el caso de que sea un hermano que esté en pecado, que no sea de muerte, algún pecado que Dios no haya decretado un castigo como la muerte, o que sea un pecado que no implique que la persona realmente no sea creyente, nunca lo haya sido y esté totalmente muerta espiritualmente, nosotros podemos interceder. Y no solo voy a decir podemos, debemos interceder. El pecado, hermanos, no es algo que uno dice, oye, este hermano pecó, ya, chao, que le vaya bien, uy, qué feo, y le cerramos las puertas. No debemos cerrar nuestro corazón a nuestros hermanos. Nosotros debemos buscar siempre la restauración. Y si leemos los evangelios, si vemos las enseñanzas de Jesús, si hay algo que Él nos está llamando constantemente es a la restauración. Que un hermano finalmente por causa de su pecado se vaya de la iglesia no es el plan del Señor. Es la última instancia, triste, y no la voluntad del Señor. Todo lo contrario. Por lo cual, hermanos, cuando nosotros sepamos de un hermano que esté orando, perdón, que esté pecando, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Murmurar? No. ¿Cerrarle las puertas? No. Nosotros debemos orar, interceder. Y también debemos animar, debemos exhortar, debemos buscar que este hermano se pueda arrepentir, si es que es realmente un hermano. El que es del mundo no va a buscar las cosas de Dios, ni tampoco se va a arrepentir, pues vive en pecado, practica el pecado es su estilo de vida. Por eso cuidado, hermanos. No vaya a ser que estemos exhortando, tratando de hacer que vuelva a los caminos del Señor alguien que nunca lo ha sido. Cuidado, oremos. Después dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practique el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y esto que está aquí es para darnos la esperanza de que si alguien realmente es creyente y está en pecado, Dios no lo va a dejar así. Por lo menos el espíritu no se va a quedar tranquilo, se va a contristar, va a incomodar. Y yo creo que todo lo que hemos pecado alguna vez hemos sentido eso, de que estamos haciendo algo que es incorrecto, que el espíritu nos dice, no debería estar haciendo esto. Y finalmente, podemos arrepentirnos de nuestro pecado. La palabra dice eso, que si nos arrepentimos encontraremos perdón. Por lo tanto, nosotros tenemos la confianza, la esperanza de que podemos siempre arrepentirnos y volver al camino correcto. Dios nos da esa oportunidad. Insisto, no abusemos. Por lo tanto, el creyente no debe practicar el pecado, no debe vivir en el pecado diciendo, bueno, total, ya estoy en esto, no hay cómo salir, no hay vuelta atrás. No, hermano, hay vuelta atrás, hay esperanza, pero debes arrepentirte ya. No vaya a ser que esto tenga consecuencias después para el resto de tu vida. Y no me vengas con que no puedes salir del pecado, con que el pecado es más grande que tú, que la tentación, que ya estás demasiado y que ya no puedes salir. No me vengas con eso. Porque la palabra aquí nos dice que el mundo está bajo el maligno, que el mundo está bajo el dominio del diablo. Pero tú, pero yo, no lo estamos. Somos libres. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este en el cual hemos creído es aquel que ha vencido el mundo. Por lo tanto, si tú crees que ya no puedes volver atrás, que no puedes salir del pecado, si eres creyente estás equivocado. Porque el Señor ha vencido al mundo, ha vencido al maligno, el cual controla el mundo, pero no a ti. Ten la esperanza de que tu pecado no es más grande que el Señor. Puedes volver a Él. Arrepentíos. Eso nos llama la Escritura, siempre a arrepentirse y volver a sus caminos. Por lo tanto, guardémonos de los ídolos. Quita ese pecado de ese lugar y dáselo al Señor. Aún es tiempo.
Aún no es tarde. Amén.